Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Ciencias Naturales para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y para eso nos acompaña nuevamente la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Hola María, muchas gracias. Qué bueno que continúas aquí con tus clases, ahora pendiente de lo que es Ciencias Naturales. En esta ocasión vamos a hablar sobre el aparato reproductor. Propiamente, vamos a ver la función del espermatozoide y del óvulo y hablaremos un poco sobre la determinación del sexo. Muy bien, pero antes de entrar de lleno al contenido de hoy, vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Recordemos que en la clase anterior estudiamos cómo se heredan las características de los padres y las madres a los hijos y a las hijas. Vimos también que la información se almacena en los genes de ADN y que estos se encuentran en el núcleo de las células. Exacto, y me quedó muy claro que no eran el tipo de herencias que yo estaba pensando. Es algo mucho más complejo y lleno de instrucciones que están en el ADN. Sí, recuerdan que también vimos que la herencia genética es compleja, pero que nos permite entender a grandes rasgos cómo se heredan esas características como la del color de los ojos o el cabello. Exacto. También vimos, por ejemplo, el del color de la piel. Mencionamos, por ejemplo, las cejas. Podemos mencionar ahora lo de los labios. Por ejemplo, si revisamos una fotografía o usamos nuestra memoria para saber en qué nos parecemos a nuestras familias, encontraremos estas similitudes. Así es, María. Sin embargo, la herencia de esas características de las madres y los padres a las hijas y a los hijos solo ocurre con la participación de dos tipos de células muy especializadas. ¿Solo dos? Pero si el cuerpo humano tiene entre 5,000 millones y 200,000 millones de células. Claro, dependiendo de nuestra edad, estatura, complexión, pero son muchísimas. ¿Cómo solo dos? Sí, María, pero estas dos tipos de células a las que me refiero son las iniciadoras de todo ser humano. Las conocemos en general como las células sexuales. En particular me refiero a los óvulos y a los espermatozoides. Entonces, ¿solo dos células generan a una persona? Algo así. Vamos a estudiar el día de hoy las funciones de estas dos células. Ustedes en casa van a descubrir que son muy especiales. Muy bien. Como recordarán también en programas anteriores, estudiamos varios de los sistemas del cuerpo. Recuerdan que ustedes estuvieron viendo un poco de la función de varios de los sistemas y sí vimos algunos. ¿Tú recuerdas, María? Sí, me acuerdo que vimos el nervioso, el inmunológico y el respiratorio. Así es, pero otro de los sistemas con los que cuenta el cuerpo humano es el sistema o aparato reproductor, del cual en las clases pasadas solamente mencionamos su función general. Sí, exacto, porque de esas no me acuerdo tanto. Mira, la función general del sistema reproductor humano es la de producir hormonas y las células sexuales que intervienen en la reproducción. O sea, es decir,
que en este sistema, además de las células sexuales, se producen también hormonas que tienen que ver con la reproducción? Así es, si estás entendiendo muy bien esta información. Para adentrarnos un poquito más en el tema, quiero pedirles a ustedes, chicos, en casa, y a ti, María, que tengamos nuestro libro de texto. Es el tema número 2. Ahorita comienza en la página 30, pero quiero que nos vayamos a las imágenes que están en la página 34. Perfecto. Muy bien. Y la maestra Gaby ya las está mostrando ahí. Nos vamos a enfocar en las dos primeras. Muy bien. Si se fijan, la primera es un espermatozoide que está rodeando al óvulo. Ahí se ve, el óvulo es lo que se ve más con este tono rosado. Sí. Y los espermatozoides son esos filamentos ahí que se ven de color verde. Y ya, si se enfocan un poquito más en la siguiente fotografía, ahí viene la indicación de que es la introducción del espermatozoide en el óvulo. Y vemos como este acercamiento, y cómo efectivamente estamos viendo uno de estos espermatozoides que sí está introduciendo a lo que comúnmente se le llama como cabeza, ya está introduciéndose en el óvulo. Sí, o sea, es decir, los dos tipos de células a los que se les denomina sexuales y que vamos a estudiar hoy son estos que estamos viendo en las imágenes. Así es. Ahora vamos a comparar estos dos tipos de célula. Para ello tenemos preparado un cuadro donde podemos ver algunas semejanzas y diferencias. Te recomiendo que ahí en casa tomes nota de la información que vamos a trabajar ahorita, en este momento. Muy bien. Entonces, si puedes, cópiala, utiliza una regla para que aparezca en tu cuaderno también el cuadro como el que nosotros vamos a ver a continuación. Muy bien. Está apareciendo, ustedes lo están viendo, y nosotros también lo tenemos aquí en el pizarrón. Viene en la primera columna la característica. Sí. En la segunda vamos a hablar de estas características de los óvulos y en la tercera columna se va a ver las características de los espermatozoides. Entonces, en la primera vamos a ver los óvulos. ¿Quién los produce, María? Los produce la mujer. Muy bien. ¿Y los espermatozoides, quién los produce? El hombre. Correcto. Entonces ahí ya tenemos, y tome nota, que los óvulos son producidos por la mujer y los espermatozoides por el hombre. Ahora vamos a comparar un poquito su tamaño. Sí. El tamaño del óvulo, a comparación del espermatozoide, pues bueno, es más grande. Sí. Digamos que estaría midiendo 1 milímetro aproximadamente. Sí. Sin embargo, vemos que a comparación del óvulo, bueno, los espermatozoides, y también lo pudimos apreciar un poco en la fotografía, son más pequeños. Sí. Y como les hice mención, tenía esta forma como de cabecita con una colita. La cabeza mide aproximadamente 0.005 milímetros. Y ya la cola, que es más grande que la cabeza, tiene una medida aproximadamente de 0.05 milímetros. Imagínense, en comparación del óvulo es muchísimo más pequeño. Claro. También otra de las características que estamos viendo para comparar es la del movimiento. Los óvulos no se mueven, el óvulo está inmóvil. Sí. Sin embargo, lo transportan los cilios de las células de las trompas de falopio. Entonces, el óvulo va a hacer un recorrido por las trompas de falopio. Sí. Y las células musculares del útero. Muy bien. Sin embargo, los espermatozoides sí se mueven. Ellos solitos se mueven con el flagelo, que es como esta colita. La colita que mencionábamos. Así es. Entonces ya tenemos otra comparación. Sí. Los óvulos no se mueven, pero sí los transportan, y el espermatozoide sí se mueve por sí solo. Muy bien. Y veo que ahí abajo dice número. ¿A qué se refiere número? Vamos a ver cuántos óvulos se liberan, que aquí viene que solamente es uno cada 28 días, que es a lo que le llamamos ovulación. Cuando se llega a la madurez sexual, se libera uno. Sin embargo, en los espermatozoides, con la madurez sexual, se producen millones de manera constante. Muy bien. Otra característica es la de las reservas nutritivas. El óvulo sí tiene y los espermatozoides no tienen. Y por último, vemos algo en el que sí son iguales. Número de cromosomas o ADN. Los óvulos tienen 23 y los espermatozoides también tienen 23.
Entonces, si se fijan, en eso sí coinciden tanto los óvulos como los espermatozoides. Así es. Anoten este cuadro en su libreta que les va a ayudar posteriormente para poder repasar. Sí, recuerden que los seres humanos nos reproducimos sexualmente y para que se desarrolle un nuevo ser van a participar estas dos células especializadas, lo que es el óvulo y los espermatozoides. Por eso decía al principio que únicamente se necesitan esas dos células, ya entendí. Así es. Sin embargo, en el siguiente video vamos a poder ver cómo es que se lleva a cabo la unión de estas dos células durante el proceso que nosotros conocemos como fecundación. La fecundación es la serie de procesos moleculares que se llevan a cabo y que inician al momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, con el objetivo de que sus núcleos se junten para hacer la combinación de material genético del óvulo y del espermatozoide, o sea, es decir, de la madre con el padre, para pues formar un nuevo ser humano. El espermatozoide y el óvulo son células sexuales que contienen 23 cromosomas cada una, la mitad de información genética de un individuo. El gameto masculino o espermatozoide mide apenas 2 milésimas de milímetro de largo y se produce en los testículos a partir de la adolescencia. Su flagelo o cola le sirve para moverse rápidamente. Su tiempo de vida es de 1 a 3 días. El óvulo es el gameto femenino, rico en nutrientes. La célula humana más grande que existe, con un diámetro de 0.16 milímetros. Vive de 12 horas a 2 días y se encuentra en el interior de los ovarios. Durante la relación sexual, un ejército de 100 a 300 millones de espermatozoides son introducidos en el aparato reproductor femenino, donde cada 28 días espera un óvulo maduro. El espermatozoide es depositado dentro de la vagina y tiene que pasar lo que es el cuello de la matriz, tiene que pasar lo que es la matriz o el útero, tiene que llegar hacia la trompa. En promedio, los gametos masculinos se desplazan contracorriente a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, un auténtico récord si se considera su dimensión. Son millones para garantizar que uno pueda fecundar el óvulo. El resto de ellos muere en el camino. A fin de ayudar a los espermatozoides, algunas células que rodean al óvulo liberan progesterona. Esta hormona les inyecta energía e indica el camino correcto. Cuando un espermatozoide rompe la pared del óvulo para introducirse y fecundarlo, ninguno otro puede hacerlo. Lo primero que sucede cuando se unen es que juntan sus núcleos. ¿Para qué? Para que se combine esa información genética y entonces al momento en que se combina esa información genética, se combinan sus cromosomas. Eso va a hacer que de esa unión, que ahora ya tenemos 46 cromosomas, ya empiece a dividirse en 2 células, en 4 células y así sucesivamente. La nueva célula o cigoto se divide en tantas células hasta convertirse en una mórula, una estructura parecida a una mora que bajará hasta anidarse en la matriz. La trompa de falopio tiene en su interior como unos pelitos que llamamos nosotros cilios, que es lo que, digamos, ya empuja al óvulo hacia el útero. Ahí comienza otra transformación que da origen a un embrión, que se desarrollará durante 9 meses hasta formar un bebé único, distinto a todos los demás, formado por miles de millones de células. Qué interesante. Ahora sí ya me quedó mucho más claro cómo es que se lleva a cabo el proceso de la fecundación humana, que es el proceso que nos permite dar vida a un nuevo ser. Así es, como vimos en el video, digamos que para que se produzca un nuevo ser, el óvulo sería la madre y el espermatozoide el padre. Y esas son las dos células que se unen y que al unirse fusionan el material genético de sus núcleos para el desarrollo de un nuevo ser humano, como te dije desde el principio de esta clase. Ahora sí, pero ¿cómo se relaciona este proceso de reproducción sexual con el tema de la clase pasada? O sea, con la herencia de características de padres e hijos, ¿qué tiene que ver?
Ahorita les voy a explicar ahí en casa y a ti, María, porque ya vimos que la información genética que determina las características de los seres humanos, si recuerdan que estaba en el núcleo de las células. Sí. ¿Cierto? Sí, lo recuerdo bien. La información genética que hicimos la madejita de estambre representando todo este ADN que iba dentro del núcleo de las células. Así es. Cuando las células de un organismo se dividen por un proceso llamado mitosis, el ADN se compacta en estructuras llamadas cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas en todas sus células y como vimos en el cuadro y también en el video, el óvulo y el espermatozoide solo tienen la mitad de esos 46 cromosomas. Ya vimos que 23 eran del óvulo y 23 eran del espermatozoide. Exacto. Entonces, para que ustedes lo anoten bien en su libreta, cada célula sexual cuenta con 23 cromosomas. Muy bien, efectivamente. Las células sexuales se producen por un tipo de división celular que al final produce las células sexuales con 23 cromosomas. Así, al fusionarse las células sexuales, la madre aporta la mitad de los cromosomas y el padre la otra mitad. Por eso tenemos solamente una madre y un padre biológicos, ¿no es cierto? Es decir, cada uno de ellos pone la mitad de cromosomas que conformará a un nuevo ser. Muy bien. Si se fijan, va a aparecer ahorita en su pantalla un gráfico. Si miramos el esquema, de hecho vamos a ver cómo los cromosomas se juntan por pares. Y en cada par hay un cromosoma de la madre y uno del padre, que son muy similares y pueden ver ahí cada par del 1 al 23. Cada uno de ellos contiene genes con la misma información. Esto es así para los 23 pares de las mujeres, pero en los hombres hay un par de cromosomas que es diferente. Si se fijan, ahí se ven las parejas y en la del número 23, ahí sí ya no se ven iguales. No, ya no. Ahí aparecen dos letras diferentes, ¿las alcanzas a ver? Sí. ¿Las ven en casa? El que está grande tiene debajo la letra X y el que está, digamos, como cortado a la mitad tiene una letra Y. Pero, ¿y a qué se debe esa diferencia en los hombres y las mujeres? Bueno, esa diferencia la establecen los cromosomas sexuales. Y se les llama así porque el sexo que determina es el sexo el que va a determinar el de los hijos, si es hombre o si es mujer. Muy bien. O sea, por ejemplo, si viene el cromosoma X, significa que va a ser mujer, y si se combina con uno Y, significa que va a ser hombre. Si este último par, los dos son X, sería mujer. Y si el último par tiene X y Y, entonces sería un hombre. Muy bien. Entonces, las mujeres, como lo dijimos para que ustedes también lo anoten muy bien en su cuaderno, tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen uno X y el otro Y. Así es, efectivamente. Ahora veamos otra imagen en lo que vamos a poder ver la manera en la que ocurre este proceso de determinación del sexo, como para que les quede mucho más claro. Ahorita la van a estar viendo y si se fijan, las mujeres, ahí está la imagen, tienen 2 cromosomas X, como lo mencionamos y lo vimos en el esquema pasado. Sí. Al formarse los óvulos y dividirse el número de cromosomas, cada óvulo tiene solamente cromosomas X. Sí. Todos. Los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, que sería XY, ahí lo vemos en las imágenes. Al formarse los espermatozoides y dividir el número de cromosomas, algunos espermatozoides tendrán el cromosoma X, pero otros tendrán el Y. Y si durante la fecundación se une un óvulo con un espermatozoide que tenga el cromosoma X, pues bueno, la combinación será XX y como mencionaste, María, pues se tendrá una niña. En cambio, si el óvulo se une a un espermatozoide que contenga ese cromosoma Y, pues entonces la combinación XY hará que nazca un niño. Entonces, ahí se ven las flechas y la relación que hay en el caso de que si llegue a unirse el X con el Y, pues vemos ahí abajo que si ya la imagen es de un niño. Exacto. Y cuando hay solamente la unión tanto del padre como de la madre de 2 X, es que vemos que entonces nace una niña.
que es como la niña que tenemos en el primer lugar a la izquierda. Ajá, ¿no? Las dos primeras, al unirse como son 2X, nace niña. Y en los dos últimos, ahí se ve la unión de un Y por parte del padre y X por parte de la madre. Y entonces es que quedó o nació un niño. Ujú. Y ahora sí ya me acabo de dar cuenta de que como todos los óvulos tienen un cromosoma X, el que sea una niña o un niño depende en realidad del cromosoma que aporte el espermatozoide. Así es, digamos que la determinación del sexo sí es por parte del hombre. Y entonces, el sexo de los hijos no lo determinan las células sexuales de la madre, sino las del padre. Así es, María. Esa es la realidad y una realidad que hasta la fecha pues no se llega a comprender, ¿no? Ahora que, por desgracia, bueno, ha sido causa de violencia hacia las mujeres en distintas culturas, ¿no? Y otros momentos históricos por haberlas hecho responsables en ello, ¿no? Cuando ahorita ya vimos, ¿no?, que es parte del hombre, Exacto. tanto en México como en el resto del mundo. Exacto. Entonces, es el hombre quien decide, por decirlo así, el sexo de un nuevo ser. Digamos que tanto así como que el hombre de manera consciente lo decida, no. Pero bueno, sí sucede, porque es un proceso natural, que al azar, ¿no? Si proporciona un cromosoma Y, pues bueno, entonces ahí la fusión del X y el Y, pues dará a un niño. Espero que ustedes hayan anotado todo esto en su libreta, porque es en realidad muy interesante y para que ustedes puedan comprender muy bien cómo se forma un nuevo ser y también para que puedan entender las materias y los temas que vamos a ver en las clases siguientes. Sí, con profundidad lo veremos en las siguientes clases. Muy bien. Sin embargo, ahorita yo tengo una actividad que quizás a los alumnos ahí en casa va a hacer que esta información que acabamos de comentar les quede mucho más clara. A ver, sí. Entonces, para eso tengo un costalito, un morral, y tengo dos tonalidades de fichas, Ajá, hay rojas y amarillas. muy bien. Vamos a ver que las rojas sean el cromosoma X y que las amarillas sean el cromosoma Y. Muy bien. Hay la misma cantidad de fichas, en este caso metí 20 y 20. Entonces, digamos, esta va a ser el cromosoma X, esta va a representar el óvulo, Así es. ¿cierto? Y esa, la amarilla, Bueno, no propiamente. Ya sabemos que las mujeres siempre tienen X. Entonces, lo que XX. vamos a hacer es que el hombre tiene Ajá. X y Y. Sí. Vamos a ver qué probabilidades hay. Si el hombre aporta uno X, bueno, sí, ya sabremos que va a salir niña. Pero si el hombre aporta uno Y, será niño. exacto. Muy bien. Entonces, les voy a pedir, por favor, que anoten, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer, ¿qué les parece? Nosotros que aquí hagamos 10 casos. Muy bien. En casa ojalá y pudieran hacer 20 casos, porque entre más, pues bueno, vamos a darnos cuenta cómo aumenta la probabilidad. Muy bien. Pero en este caso vamos a poner 10. Perfecto. Entonces hagan una tabla que diga, por ejemplo, el caso, y ahorita yo voy a enumerar del 1 al 10. Muy bien. Ahí tenemos, lo va anotando la maestra Gaby. Muy bien. Entonces hagan una tabla ya como la que ya quedó aquí en el pizarrón. Y como dice María, espero que puedan hacer ustedes 20 ejercicios en casa. Nosotros ahorita vamos a hacer nada más 10. Y dependiendo de la ficha que salga, veamos qué cromosoma aporta el padre. Recuerden que si sale la ficha roja, estaría aportando un cromosoma X. Y si sale una ficha amarilla, estaría aportando un cromosoma Y. Y ya de esa manera sabríamos si es niña o niño. Muy bien. ¿Listos? Perfecto. A ver. Entonces saquemos una. A ver. Y el padre aportó una ficha roja, que en este caso es un cromosoma X. X. Entonces, ahí sería niña o niño. Ya la habíamos visto. Sería una niña. Perfecto. Muy bien. Ahora te invito, hay que meterla para que las probabilidades sean iguales. Claro. Si no las metemos, comienza a variar. Muy bien. Entonces, ay, espérenme, no hice trampa ahí. Ajá. Amarilla. Ahora aportó un cromosoma Y, por lo tanto nacerá Niño. niño. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Otra vez. Muy bien, otro niño porque aportó cromosoma Y. Niño. A ver.
¿Ustedes qué dicen que va a salir? Roja. Roja. Entonces es un cromosoma X. Y este va a ser niña. Correcto. A ver, otra vez. A ver, ¿qué será? ¡Qué nervioso! X, otra vez. Nacerá otra niña. Niña. Hasta el momento esto va siendo representativo de la población. Otra vez, Niña. niña. Habemos más mujeres en Sí, el mundo que efectivamente hombres. hasta ahorita está siendo representativo. Va otra niña, porque salió roja, que es cromosoma X. Vamos con la séptima. Cromosoma Y, Bien. entonces nacerá Niño. niño. La 8, ¿Qué dicen que saldrá? otro cromosoma Otro Y, Ujú. entonces será niño. Niño. ¿Qué será? ¿Qué A será? ver, con el noveno, es cromosoma X, X. entonces es niña. Niña. Y veamos el último, Tan, ta, tan. Y. Y. Entonces es niño. Tenemos Muy que bien. niñas fue 1, 2, 3, 4, 5. Ujú. Aquí quedó muy parejo. Salió, la probabilidad quedó igual, en este caso, 5 niñas y 5 niños. Ujú. Entonces, te recomendamos que hagas este mismo experimento en casa y entonces puedas ya tener más comprendido cómo es que funciona esta unión de los dos óvulos y que tengas muy claro que la madre, recuerda, que aporta el óvulo, la célula sexual, el óvulo, y el padre, el del espermatozoide. Muy bien, pues maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. ¿No de qué? Y agradecemos a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hemos terminado con la función de las células sexuales y espero lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Nos vemos. Hasta luego. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser.